Muy buenas noches, hermano. Que ese Padre amado, ese Espíritu Santo nos llene cada día más de Él, nos llene de sabiduría, nos dé entendimiento y dominio propio para poder lograr ser santo como nuestro Señor nos manda a ser santo, porque eres santo. El tema de esta noche, anoche el hermano estuvo hablando un tema muy importante del Espíritu Santo. El Señor, el mensaje que nos trae hoy de la santidad de Jehová. Él dice en su palabra, sé santo porque yo soy santo. El Señor es maravilloso y sí se puede. Porque si Él lo dice en su palabra, sí lo podemos. Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nuestra salvación. Dio su vida por nuestra santidad. Él fue que sufrió todo para limpiarnos del pecado. Y si Él lo hizo, fue para hacernos santos. Antes de comenzar, le voy a dar, y antes de orar, un pequeño testimonio. Porque en estos 10 días, son 10 días para alabar, glorificar, santificarnos, tener una comunión con nuestro Señor, testificar y darle gracias a Dios cada día más. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque en realidad sí se puede, porque yo sé que yo, antes de conocer al Señor, yo ahora veo que Él sí se puede, porque yo tenía tantas cosas, pero yo sí le pedí al Señor, siempre me arrodillaba y le decía, Señor, muéstrame, Padre. Inclusive guardaba el sábado, pero se lo guardaba a la Virgen, porque era tan católica que era creyente de santería. Los médicos me diagnosticaron un problema en el corazón. Cuando me lo diagnosticaron en el hospital, yo lo único que dije, eso no importa, este corazón es de Dios. Y una señora dice, oye, ¿cómo ella lo toma? Digo, yo sí, el corazón es de Él, porque la doctora me dijo que si yo quería vivir 20 años más, tenía que dejar de fumar. Y yo dije, yo no lo voy a vivir porque yo no voy a dejar de fumar. Pero el Señor es maravilloso. Él me lo quitó todo. Y apenas tengo días en el Evangelio, puedo decir. Quizá aquí hay muchos hermanos que tienen 10, 15, 20 años. Todavía yo no he cumplido 5 años. Si mal no recuerdo, cuando fui a Santa María, van a ser casi 5 años, ¿no? 4. Sí. Yo era recién bautizada. Un día me levanté y dije a la hija mía, sí, me voy contigo a la iglesia. El único día que yo no fumaba era el sábado. Y cuando me bauticé, que venía a la iglesia, fumaba antes de venir. Masticaba chicle, hacía de todo. Decía, ¿por qué, Señor, si antes que yo no caminaba en ti, yo guardaba el sábado, por qué ahora lo hago? Hasta que el Señor le dije, pero dame la fuerza y quítame todo. Me quitó hasta el café. Me quitó hasta comer carne roja. Son muchas cosas. Mi testimonio es grande, pero le doy la honra y la gloria a Dios. Que el Señor dice que si Él es santo, podemos ser santos. Y si nosotros ponemos de nuestra parte y le pedimos a Él que nos enseñe la santificación, Él no la enseña y Él no ayuda. Y Él nos quita muchas cosas. Y le doy la gracia a Dios porque a pesar de apenas 5 años, cumplo el 30 de marzo que me bauticé. El Señor me ha quitado tantas y tantas cosas. Y le digo a los hermanos que si alguna vez le he ofendido por mi carácter o algo, que me perdonen. Pero el Señor me va moldeando. Y yo sé que si en 5 años me ha quitado tantas cosas que eran difíciles en mi vida, yo sé que las que
no son difíciles, me la va a quitar en menos de 1 o 2 años. Como dijo el hermano anoche, que el Señor nos da 1 año al pueblo de Dios. Entonces yo espero que en ese año, en este nuevo año, el Señor me siga quitando y me siga limpiando. Vamos a tener una palabra de oración. Pongámonos de pie, por favor. Padre nuestro, tú que estás en las alturas de los cielos, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, mi Dios de amor, mi Dios de la misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser santo. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, enséñanos y muéstranos a tener la santidad que tú nos mandas llamar. Perdónanos si te hemos ofendido consciente e inconscientemente. Y danos la sabiduría, danos el entendimiento y danos el dominio propio para seguir adelante, para llegar a ser santo. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada hermano que se encuentra aquí, a los que no han podido venir, a los que están de paso, a agilizar el paso. Llena de fortaleza a cada familia que ha perdido a esos seres queridos. Ten misericordia de ese pueblo de Venezuela, Señor. Tú eres el dueño y Señor de todo. No es Maduro, eres tú, Señor. Envía tu escolta de ángel de luz, Señor. Despierta y levanta esos huesos rotos, ese ejército tan grande, Señor, para defender ese pueblo. No somos quien para pedírtelo. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos. Ahora te pido, Señor, que las palabras que salgan de mí sean palabras de vida y sean palabras guiadas por tu Santo Espíritu. Te lo pido no porque tengo mérito, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén, Jesús. Que Dios me lo bendiga. Pueden sentarse. El Señor dice en su palabra, en Levítico 20, 26, pueden abrir su Biblia, por favor. ¿Lo tiene, hermana Flor? Levítico 20. Y dice así la palabra del Señor. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y yo he apartado de los pueblos para que seáis míos. El Señor dice que podemos ser santos porque Él nos ha apartado y que somos de Él. Así como le hizo, como le dice a Josué, donde le dijo, en Josué 9, donde él le dice, esfuérzate y sé valiente. Así que esforcémonos y seamos valientes para nosotros lograr lo que el Señor nos está mandando aquí. El tema de esta noche que le traigo es a través del Espíritu Santo, es la santidad de Jehová. ¿Qué significa? Que significa justicia y santificación. Justicia, que es de Cristo Jesús, y la santificación que nos la dio, la tenemos por Cristo Jesús. Busquemos en nuestra Biblia Hebreo 12, 14. Hermana Flor, por favor. Hebreo 12, 14.
Amén. Léale, hermana. Amén. Si nosotros tenemos paz y unidad, vamos a lograr la santidad. Porque el Señor lo dice en su palabra. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Si no tenemos paz y no buscamos la santidad, no vamos a poder ver al Señor. Y nosotros todos queremos tener un encuentro con Jesús. ¿Sí o no? Si estamos aquí es porque queremos un encuentro con Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La paz, la unidad, para nosotros poder ser llenos del Espíritu Santo. A través de llenarnos del Espíritu Santo, vamos a lograr la santidad que el Señor nos dice. Le voy a leer aquí en el libro de la hermana de Elena G. de White, Consejo para la Iglesia, capítulo 6, un pedacito de la vida santificada. Dice, nuestro Salvador reclama todo lo que tenemos. Salvador reclama todo lo que tenemos. Pide nuestro primero y más santo pensamiento, nuestro más puro y más intenso afecto. Si en realidad somos participantes de la naturaleza divina, sus alabanzas estará continuamente en nuestro corazón, en nuestros labios. Nuestra única seguridad es entregar a todos lo que somos a Él. Y estar constantemente, gracias, y estar constantemente creciendo en la gracia y en el conocimiento de la verdad. La santificación que presenta la Sagrada Escritura tiene que ver con el ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo. He aquí el verdadero concepto de una consagración integral. El apóstol San Pablo ruega que la iglesia de Tesalónica disfrute de una gran bendición. Y el Dios de paz os nos santifique a todos, para que nuestro espíritu y alma, cuerpo sean guardados sin represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estudiando este tema, también pensé cuando el hermano Pablo ya estaba, que ya iba a ser, cuando él dijo que aún todavía hasta la hora de su muerte estaba luchando por la santidad. Es decir, que uno no nos debemos detener. Tenemos que pedirle todos los días al Señor que Él nos enseñe a llenarnos de su santidad. Dice en el Salmo 151, donde dice, crea en mí un corazón nuevo, Señor. Todos los días le tenemos que pedir al Señor, límpianos, cambia nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra mente. Límpianos, Señor, para nosotros poder lograr la santidad que tú nos llamas a hacer. El Señor, le tenemos que pedir al Señor que nos dé fortaleza, que nos fortalezca en la fe. Y dirigirnos a invertir más tiempo en el estudio, en la Biblia y en la oración. Permitir que caminemos con Él diario, así como caminó Enoc con el Señor. Aún a veces uno lo que hace es del trabajo, los tormentos, que los hijos, que esto. En esos momentos tratemos de caminar con Él, de tenerlo en nuestra mente. Que nuestros quehaceres, que nuestro problema
no nos quiten la comunión con Él para nosotros lograr lo que el Señor nos pide. Tenemos que pedirle al Señor que convierta nuestro corazón hacia los valores eternos, en lugar de hacia la dirección de este mundo. Protegernos de la influencia mundanales que amenazan nuestra experiencia espiritual. Padre, permite que se cumpla tu voluntad en nuestra vida y nuestra iglesia en lugar de nuestra propia voluntad. Haznos humilde, listo a aprender y dispuesto a aceptar tus planes. Guíanos, crucifica el yo de cada uno de nosotros, vivir por el poder de Jesús. Pedimos especialmente que dirija a nuestros jóvenes a dedicar su vida entera a tu servicio. Tenemos que orar mucho por esa juventud, por todos esos niños. Oremos siempre, pongámonos en oración los unos por los otros. Luchemos, señores, para nosotros lograr lo que el Señor dice en su palabra. Sé santo porque yo soy santo. Yo lo elegí como mío. Y si estamos aquí es porque el Señor nos eligió. ¿Quién dice que no podemos? Si todo lo podemos en un Cristo, en un Dios poderoso que nos fortalece. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Busquemos en nuestra Biblia Zacarías 3. Hermana, a ver que puede leer. Del 3 al 7. ¿No lo han conseguido? Ya, léjame, hermano. Sí, por favor. Sí. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítale estas vestiduras viles, y a él le dijo: mira que te he quitado de tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropa. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová molestó a Josué diciéndole: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Amén. Así como el Señor le hizo a Zacarías, así como le hizo a Josué, así el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos aceptar al Señor, que vamos a las aguas bautismales, el Señor nos limpia, nos quita esa vestidura y nos pone vestidura limpia, vestidura nueva. Y cuando nosotros entramos al agua bautismales, a veces el Señor, cuando lo hacemos es porque Él está ahí con nosotros y el Espíritu Santo nos quita todo. Y yo sé porque yo lo tengo de testimonio. Porque ese día que yo me iba a bautizar, yo tenía temor porque yo creía en la Virgen. Y yo tenía miedo y tenía un altar en San Martín y nadie lo podía quitar. Decían que yo tenía que ir, todo el mundo me decía bla, 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 y yo diciéndole: Señor, yo quiero caminar contigo. Y cuando yo iba a las aguas, Sabrina me dijo: mami, no es, porque las hermanas me decían: sí, hoy es el día, el Señor te está tocando hoy.
Pero yo tenía miedo. Pero yo le dije al Señor, Señor, quítame todo esto. Y que hoy mismo yo salga de todo. Y ese es mi gran testimonio. Cuando yo llamé a San Martín, a una comadre, y le dije, comadre, eso fue el 30, que lo más tardar que el día primero ya no haya nada. Y ella me dijo, hemos ido varias veces y no hemos podido, pero lo más tardar el lunes vamos. Yo la llamé acabando de llegar a mi casa de bautizarme. Y eso eran como las 2 de la tarde o las 3 de la tarde que llegué a la casa. Y el Señor tuvo ese poder de limpiarme y de quitarme eso ese mismo día. A las 6 de la tarde, a las 7, yo me iba para la iglesia católica y aún me bauticé. Yo le dije, Señor, ¿qué hago? Dime. Y me cambié para ir para la iglesia. Y cuando yo me iba, estaba el sol. Imagínate, en marzo, entrando a abril, cayó un aguacero. Yo dije, Señor, tú no quieres que vaya. Y cuando me devuelvo, suena mi teléfono. Me dice, la comadre Sandra, yo le digo comadre, por decirle, me dice, comadre, ya limpiamos todo. El mismo sábado, el Señor quitó todo de mi vida. El mismo sábado. Por eso yo digo que sí podemos. Sí se puede. Cuando tú le pides al Señor de corazón, el Señor le escucha. Y yo tenía muchos años de rodilla a las 3 de la tarde orándole y pidiéndole al Espíritu Santo que me quitara eso y que me pusiera donde yo tenía que estar. Y me recuerdo, había una comadre aquí. Ella hoy es adventista para la honra y la gloria de Dios. Y muchos que pagaban un pasaje para seguirme, hoy están en la iglesia adventista. Los que no son pentecostal, son adventistas. Y ella se puso guapa conmigo en el último viaje que dio detrás de mí. Porque yo le dije, yo lo siento. No, yo me trancaba, hubiera quien tuviera, y me trancaba en mi cuarto a las 3 de la tarde a orar, a rezar. Ahora yo sé la palabra orar, pero antes yo decía rezar. Pero a rezarle ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y yo me trancaba. Y ella se puso guapa. Se fue guapa para San Martín conmigo. Yo le dije, yo lo siento. Yo no tengo tiempo para nadie a las 3 de la tarde, ni el sábado. Y hoy ella es adventista. La honra y la gloria es para Dios. Por eso yo le digo, hermano, que sí se puede. Busquemos nuestra Biblia, 2 de Corintios 7, 1. Versículo 7, capítulo 1. Siete, 1. Léalo, hermanita. Amén. Así mismo. Gracias, Señor. También ahí mismo en 1 de Corintios 6, 20. Y dice así. 1 de Corintios 6, 20. Amén. Tenemos que darle todos los días la honra y la gloria a Dios, porque fuimos comprados por una sangre preciosa. Él derramó su sangre
por cada uno de nosotros. Ahí mismo en 1 Corintios 6 podemos leer el 19. Amén. Por eso, tenemos que tener en cuenta que este cuerpo no es nuestro, esto es templo del Espíritu Santo. Cada día más tenemos que limpiarnos y purificarnos. Cada día más, porque este cuerpo no es nuestro. Y el Señor nos llama hoy, mío, hijo mío, sé santo porque yo soy santo. Y a todos nosotros que estamos aquí, Él nos lo está diciendo, que tenemos que ser santos porque eres santo. Y que nosotros somos de Él, que le pertenecemos. Busquemos en 1 Corintios 9, 25, 26 y 27. Y dice así la palabra del Señor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ello a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en su servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que leer, escudriñar las Escrituras para nosotros no perder nuestra corona. Para nosotros, después de luchar, de tanta lucha, porque se lucha, se coge lucha, porque el camino es estrecho, pero tenemos que mantenernos firmes. Busquemos 2 de Pedro. Sabrina, ¿puedes leerlo, por favor? 2 de Pedro. Capítulo 1, versículos 5 y 8. Del 5 al 8. Segunda de Pedro. Y dice así. Sí. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si esta cosa está en vosotros, abunda, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un versículo muy bello. Todas esas cosas el Señor nos las ha dado. Y busquemos en 1 de Pedro, versículo 1, 15, 16. Primera de Pedro, versículo 1, 15, 16.
sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santo porque yo soy santo. Primera de Pedro, versículo 1, 15, 16. Sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Y podemos ser santos como el Señor nos dice, tratando de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra forma, corregirnos, nuestros defectos, nuestras actitudes hasta nuestros hermanos, amarnos más, compartir más, tener más paz uno con otro. Como dijo el hermano César, anoche hubo una campaña grande, se fracasó. Hubo otra, se fracasó. Esperemos que en este nuevo año, la demás, no fracasemos, porque sí podemos. Tratemos de tener más paz, más unidad y amarnos de verdad, de corazón. No de labio ni de oído, no, en el corazón. Que cuando a un hermano le pase algo, que uno lo sienta. No nada más cuando nos vemos aquí el sábado, no. Todos los días de la semana. Toda la semana, todos los meses. Tratar de unirnos más para lograr todo eso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Busquemos Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto ha sido descubierta tus desnudez. 36, 26. Dice: oh, daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo daré un corazón de carne. Solamente tenemos que decir: Señor, transfórmanos, cambia este corazón de piedra y pónmelo de carne. Todos los días, hermana. Y lo vamos a lograr. Busquemos Juan 17, 17. Juan 17, 17. Santifícalo en tu verdad y tu palabra es verdad. El Señor lo dice, la palabra del Señor es verdad. Y si el Señor dice: sé santo porque yo soy santo, te he hecho hijo mío, te he quitado vestidura. Toda esa vestidura la dejó atrás el Señor, nos puso vestidura limpia. Entonces luchemos por cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento. Pongamos pensamiento positivo uno por el otro. En este año, como dijo el hermano anoche, el Señor le dio un año más para ver. Entonces vamos a aprovechar este año
para concluir, vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5:23. Y le voy a leer un pedacito aquí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreversible para la vida de nuestro Señor Jesucristo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que ese Dios de paz nos llene y nos permita nosotros llegar a encontrar, es tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Le voy a leer este otro pedacito para luego que termine tener esa alabanza para el Señor. Hermano, cuando termine de leer el himno 375, voy a leerle un pedacito aquí, en Consejo para la Iglesia, página 90, donde dice: la vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. Y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos, preparados para la traslación. Se requiere del cristiano una obra grande. Se nos exhorta a purificarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En esto vemos en que estriba la gran labor. Hay trabajo constante para el cristiano. Todo sarmiento de la cepa debe obtener de ella vida y fuerza a fin de dar fruto. Que nadie se engañe pensando que Dios perdonará y bendecirá a aquellos que están pisoteando uno de sus requerimientos, la misión voluntaria de un pecado conocido. Silencia el testimonio del Espíritu y separa el alma de Dios. Cualquiera sea éxtasis del sentimiento religioso, Jesús no puede morar en un corazón que desobedece la ley divina de Dios. Honrará a aquellos que lo honran. Estas son palabras maravillosas. Hermano, para concluir vamos a alabar al Señor con el himno 375. Hermana. De pie, por favor. Sed puros y santos.